Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre cómo estimular la economía cubana. Si le cuadra el tema, acompáñanos. Y para conversar sobre estímulos e incentivos en nuestra economía, le doy la bienvenida al estudio a la doctora en Ciencias Económicas Iliana Díaz, profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, quien además por estos días en el marco del Congreso de la ANEC acaba de recibir un premio en reconocimiento a uno de sus más recientes libros. ¿Es así, profesor? Así mismo es, así mismo es. Bueno, pues bienvenida otra vez Gracias. a nuestro programa. Y también está el máster en Ciencias Económicas, Carlos Enrique González, quien también es profesor de la Universidad, del Centro de Estudios Económicos de la Economía Cubana. Gracias por la invitación. Gracias a ti por siempre acudir a nuestro llamado. Y se integra a la familia Cuadrando la Caja un compañero, además de nuestros medios, el máster en Ciencias, Joel García, periodista y director del periódico Trabajadores. Bienvenido, Joel. Bueno, muchísimas gracias. Hoy no vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de economía. Perfecto. Pues ahora vamos a cuadrar la caja, no del deporte, sino a seguir cuadrando, intentando cuadrar la caja de la economía cubana. Y en el caso de la emisión de hoy, lo haremos sobre los incentivos en la economía. Y cuando nos reuníamos para un poco tramar de qué íbamos a hablar en el programa de hoy, salió una pregunta que parecía necesaria comenzar por ella. Y es, ¿qué entendemos por desarrollo? Porque estamos hablando de incentivos para desarrollar nuestra economía, pero cuando hablamos de desarrollo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos desarrollar justamente y qué podemos desarrollar en relación con los incentivos? A ver, sí, es para, sin entrar técnicamente en mucho detalle y que después, bueno, la profe y Joel amplíen si creen. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de capacidad productiva. Estamos hablando de aumento de las capacidades productivas de un país o un territorio, donde quiera que sea. Y en el caso de Cuba, tiene mucho que ver con el desarrollo del socialismo o con el éxito del proceso de construcción socialista. A veces estamos acostumbrados a verlo como dos elementos diferentes y no lo es. En Cuba, cuando hablamos de desarrollo y hablamos de crecimiento económico y hablamos de desarrollo socialista, es lo mismo. Eso me parece un primer elemento básico, importante de alinear, y esa es una palabra que te estoy robando, alinear el desarrollo del país, el desarrollo económico de nuestro país con el desarrollo del socialismo. Como el desarrollo de uno tiene que implicar el desarrollo del otro. No, y es importante ahí justamente para no perder el rumbo, tener claro hacia dónde queremos ir, es decir, cuál sería el patrón de inserción que se quiere de la economía, por dónde, cuáles serían aquellos sectores que de alguna manera deben constituirse en un tiempo, digamos, en sectores estratégicos para el país, porque los recursos no son ilimitados, los recursos siempre son escasos y por tanto hay que apuntarlos, ¿cierto? Hay que ponerlos en el golpe principal, es decir, hay que tratar de que estén siempre en el golpe principal. Tener una meta bien identificada. Correcto. Para podernos organizar. ¿Y hacia dónde queremos ir, profe? Bueno, queremos ir hacia el socialismo, pero ciertamente a veces tenemos está un poquito difuso a veces el tema de los sectores, de elegir esos sectores. A veces hemos planteado 16 sectores, después hablamos de 6, después al final tenemos 3, entonces concluyentemente creo que eso es un tema todavía un poquito pendiente que sería necesario perfilarlo, definirlo claramente para poder realmente que los incentivos jueguen su papel. Concentrar las fuerzas. Correcto. Que sean quirúrgicos, ¿no? Que los incentivos vayan allí como donde más se les necesita. Por supuesto, no es obviar el resto, pero tú tienes que concentrar lo que tienes, lo poco que tienes, donde puedas dar el golpe principal. Eso es muy militar, es muy claro, digamos. ¿Cómo, Joel, cómo ves esto desde tu perspectiva? Bueno, a ver, yo quiero primero decir que respeto muchísimo la parte académica de los profes. Yo acepté la invitación un poco para aterrizar esto en lo más potable que tenemos, que en el caso mío, bueno, al frente del periódico, hemos tratado mucho el tema económico y el tema precisamente de este socialismo y este crecimiento del desarrollo, de cómo lo podemos lograr, y la profe hablaba de los sectores. A ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy en día la famosa
digamos, liberación de las fuerzas productivas, que se aspira a que en el socialismo también estén en la masa esta obrera, en la masa de los trabajadores. Hemos pasado por varios escalones, en varias etapas, y ahora, en estos momentos, en el siglo XXI, 2025, en realidad, como decía la profe, yo siento que hay demasiado abiertos los sectores y que debemos priorizar cuáles son esos sectores en los cuales el desarrollo económico del país y el crecimiento, por tanto, del socialismo pueda llegar así. Ahí hay ejemplos claves, nosotros hemos estado tratando de eso, ejemplos claves en el propio desarrollo de la biotecnología, en el propio desarrollo de una industria turística que desgraciadamente el COVID también vamos a decir, no la dinamitó, pero sí por lo menos le contuvo ese crecimiento que teníamos. Yo creo que hay un aspecto importante que en Cuba ya hoy se ha perdido, que era la industria azucarera, que fue un elemento clave y hoy estamos tocando los niveles más fondos. Y ahí hay una implicación también no solo económica, sino también social, en lo que representó para los azucareros y para toda la familia. La organización alrededor de un central, de un batey. Y también hay otros sectores que como por ejemplo el níquel, la parte energética, que en realidad no podemos hablar de un crecimiento de un país si no tenemos un crecimiento también energético. Y esto en los últimos años también ha lacerado muchísimo el desarrollo de la economía. Es decir, yo creo que por ahí, es decir, a partir de ahí podemos estar debatiendo si ese socialismo que queremos próspero y sostenible, que lo hemos declarado, bueno, cómo y en qué sectores deberíamos hoy estar enfocando primera parte para llegar a eso. Y hay muchos casos, muchos países que han dicho en una construcción socialista, han priorizado eso mismo, han postergado a lo mejor ciertos u otros sectores y a partir de esto, bueno, pues ha alimentado lo otro. Pero ahí hay otros temas alrededor que quizás después podamos estar alimentando de por qué son las trabas para este incentivo, para este crecimiento del desarrollo. Bueno, entonces coincidimos en que estamos hablando de incentivos para el socialismo cubano. Y eso, por supuesto, que me parece que es más amplio que hablar solamente de economía, no, incentivos para el socialismo cubano en los marcos de este programa, que bueno, es de economía. Ahora, ¿qué incentivos? ¿Cuáles son los incentivos? ¿A qué llamamos? Pero yo sí pondría algo ahí, McLean. Es decir, yo sí diría incentivos para el desarrollo económico en el socialismo cubano. Sí, porque otra cosa es incentivos para el socialismo. Es decir, parece lo mismo, pero no es exactamente igual. Cuando hablamos de socialismo hay muchas otras más cosas que no solo es el elemento económico. El elemento económico es central, pero no es el único. Entonces yo sí que me gustaría mantener esa cosa de incentivos para el desarrollo económico en el socialismo. ¿Sí? Incentivos para el desarrollo económico del socialismo. Perfecto. Entonces, esos incentivos que estamos claros que hay que saberlos identificar y además hay que saberlos proyectar en el sentido que necesita ahora mismo con urgencia unos sectores más que otros, aunque independientemente que tenga que ser previsto como una integralidad, ¿no? En su sentido de totalidad. ¿Qué son los incentivos en economía? A ver, sí, fíjate, tú ahorita mencionabas un elemento que es esencial en todo esto, en toda esta relación que hay, porque al fin y al cabo todas estas variables económicas están muy relacionadas entre sí. Entonces, cuando tú incentivas un elemento o desincentivas un elemento, eso tiene efectos, ya sea positivos o negativos, en el resto de las variables. Y tú ahorita hablabas de la alineación de incentivos. Ese es un elemento fundamental, esencial en un proceso de desarrollo, en un proceso de construcción socialista, para estar hablando todos en la misma dirección. Porque si todos los agentes de la economía no hablan en la misma dirección, pues entonces los objetivos no los vas a lograr. Cuando decimos hablar en la misma dirección, ¿de qué agente estamos hablando? Estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de las empresas, sean privadas o sean estatales, todas las empresas, estamos hablando del mismo gobierno. Y en la medida que se logra que todos esos agentes económicos se esfuercen en la misma dirección, vayan en la misma dirección y que logrando sus objetivos individuales, que tienen objetivos individuales, los trabajadores tienen objetivos individuales, las empresas tienen objetivos individuales, que al mismo tiempo que logran sus objetivos individuales, estén logrando también los objetivos colectivos, pues entonces estaremos logrando esa alineación de incentivos que centrado sobre todo en la parte económica tiene que ver con una serie de variables. En realidad son muchas, pero podríamos mencionar los precios, podríamos mencionar los tipos de cambio, los salarios, en fin, todos esos elementos que tienen que ver con cómo repartimos todo ese valor creado o a quién le toca o a dónde van esos valores creados y dónde la principal función de lograr que esos incentivos estén alineados a todos los agentes es del regulador económico. El regulador económico se tiene que encargar de que los precios estén donde se logran esos objetivos, que el salario, el tipo de cambio, que al fin y al cabo son también en cierto sentido un precio, estén en el lugar donde se permiten el logro de esos objetivos y entonces es todo ese rejuego alrededor de las diferentes relaciones económicas que hay, las diferentes variables para que todas ayuden
a llegar a donde queremos o a donde nos pusimos de acuerdo queremos llegar, y por eso es esencial también lo de escoger cuáles son los sectores priorizados, porque en la medida de que tenemos todos definidos por dónde queremos ir o a dónde queremos llegar, pues entonces vamos a estar claros dónde poner los recursos, dónde hacer el esfuerzo, dónde hay que poner el hombro para poder avanzar en el proceso que estamos haciendo. Entonces hay varios elementos: alinear, identificar los incentivos, y sale el salario, que yo sé que a eso tenemos que dedicarle su apartado. A ver, es que el incentivo al final son instrumentos que se aplican por parte del Estado, ¿no? A través de, decir, define ciertas políticas, las políticas que quiera para lograr ciertos objetivos. Estos objetivos, a ver, pueden ser muy económicos: incrementar la productividad, aumentar las exportaciones, ¿cómo se llama?, la innovación, etcétera, y indiscutiblemente, pero también es el bienestar. Es decir, no es solo verlo así tan marcadamente en lo económico. Y Carlos decía unos cuantos, pero por ejemplo está todo el tema que tiene que ver con el sistema impositivo. Sí, el sistema impositivo por naturaleza es un sistema que sirve, ayuda, apoya mucho todo el sistema de incentivos, ya sea exonerando, ya sea haciendo una bonificación, ya sea reduciendo una tasa, ya sea quitándole ¿cómo se llama? Bueno, exonerándolo, ¿no? Quitando un impuesto. Los temas de financiamiento, de crédito, por ejemplo, créditos blandos, créditos que les dé más plazo de devolución, que tenga unos intereses mucho más, ¿cómo se llama? Sí, mejores, más bajos, etcétera, etcétera. Es decir, depende de lo que tú quieras. Ahora, es muy importante, que estén alineados, muy importante, que tengan objetivos. ¿Qué yo quiero con eso? ¿Por qué yo pongo estos incentivos y no otros? ¿O por qué yo pongo estos incentivos? ¿Qué lo quiero lograr? ¿Por qué los pongo ahora? Exacto. ¿Y qué quiero lograr? Y tengo que evaluarlo, porque un problema que tenemos nosotros en Cuba es, primero, no ponemos meta ni objetivos. El segundo problema es que no evaluamos qué pasa después, ¿cierto? Entonces, tú nunca sabes si el incentivo sirvió, si no sirvió, porque el incentivo no es para ponerlo ahora de por vida. El incentivo se puede modificar, se puede cambiar por otro, se puede llegar a la conclusión que ese no es el incentivo y que no funcionó, o sencillamente sí funcionó, pero hay que poner otro entonces. Ya no es el que sirve, sino hay que cambiarlo. Exactamente. Entonces, muy importante, yo diría, es tener claro para qué lo hago, por qué lo hago, qué busco, y evaluar eso. Porque de lo contrario estaríamos haciendo cosas un poquito porque nos parece. Creemos que sí. A veces tú ves incentivos, a veces yo miro, hay algunos incentivos que se ponen a la agricultura, a los impuestos, si mal no recuerdo, personales, que le reducen un 2% de un 5%. Entonces tú dices, ¿realmente son incentivos? No tengo la respuesta, pero me da la sensación que eso no es en sí mismo un incentivo tan fuerte como para que estimule a ese productor a ser mejor, a dar más, a tener más productividad, etcétera. Entonces te das cuenta, a veces creemos que ponemos incentivos, sí los ponemos, pero no funciona. ¿Y cómo saber si los incentivos funcionan? Una pregunta que me hago ahora, que no necesariamente tenemos que resolverla aquí, pero justamente porque cuando tú defines los objetivos y tú evalúas al cabo de un tiempo si esos objetivos se cumplieron a partir de lo que tú te estás proponiendo, entonces vale. Digamos que tú dices, yo saco una convocatoria y yo pongo que, a ver, voy a estimular, por ejemplo, redes entre empresas estatales y empresas privadas para, ¿cómo se llama?, innovar sobre producción de alimentos, por decir algo, ¿no? Y entonces yo tengo un fondo que te voy a destinar, tú me presentas un proyecto, correcto, yo te voy a dar parte del financiamiento de ese proyecto, pero eso tiene unas metas, eso tiene unos objetivos, eso tiene un tiempo, y si esas metas, esos objetivos y esos tiempos no se cumplen, bueno, evidentemente el incentivo no iba por ahí. Por ahí no. Pero oyendo a la profe, yo pienso enseguida en que eso me suena a mí a planificación. Y suelto aquí la palabrita clave del momento, hacemos una pausa y regresamos cuadrando la caja con incentivos, planificación, socialismo y economía cubana.
Y antes de la pausa yo soltaba así, deslizaba una pregunta provocativa que pudiera serlo o no, porque ustedes saben, estamos llenos de prejuicios por estos días con algunos términos y el de la planificación suele ser uno de ellos, pero no necesariamente hay que tenerle miedo a la planificación. Joel, sé que querías decir algo con respecto a lo que la profe Iliana estaba comentando. La profe hablaba, ¿no? Y ponía los ejemplos. Nosotros en los últimos años, hemos creado una serie y hemos instaurado y hemos aprobado y hemos difundido una serie de medidas que se han aprobado para el sector agropecuario, para el sector azucarero, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la producción? Hemos incentivado y poníamos hace poco un reportaje en el periódico del tema de la producción lechera en Santi Espíritu, donde hemos liberado a que el productor venda 1% a las entidades, pero después, ¿qué sucede? Que viene un encadenamiento de no pago a esas producciones, y entonces, como decía la profe, ¿cómo se chequea eso? Si esa medida se aprobó, pero ¿cómo tú chequeas después que la empresa a la cual él le venda la leche le pague en los tiempos correctos para que él pueda también seguir retroalimentando eso? Hay otro ejemplo que también el profe ha hablado sobre el tema en Cuba, no es un incentivo, por ejemplo, en lo que sucede en muchos países, del tema del banco y de las tasas de interés, etcétera. Pero sí puede ser un incentivo lograr en Cuba un mercado cambiario que sea un mercado cambiario estándar, ya no solo a nivel individual, sino también a nivel empresarial, porque todavía hoy hay diferentes tipos de cambios en que manejan las empresas. Y ni qué hablar de un sector presupuestado, que ahorita hablábamos de eso, porque nosotros pudiéramos estar aquí definiendo la economía, pero la economía también cubana tiene un sector presupuestado muy grande y un sector también empresarial, más ese sector que emergente ya del sector no estatal, que casi ya llega al 15% del Producto Interno Bruto, al menos en los últimos datos y las últimas estadísticas. Entonces, estamos hablando de que el incentivo también pasa por eso. Es decir, yo creo que pasa porque el mercado cambiario pasa por controlar después que tantas medidas que hemos aprobado, cómo eso se revierte después en realidad en un encadenamiento productivo real, y no que aprobamos una medida, ya se puede vender la carne de res, pero que eso iba a incentivar a lo mejor a que la gente pudiera y acabar con el hurto y sacrificio de ganado. No ha sido así. Se sigue aumentando los niveles y sin embargo tampoco aparece ese producto. Y hay un tema que es un incentivo que no se ha manejado aquí, pero yo creo que también que la economía cubana y el socialismo cubano es clave, que es el incentivo para la inversión extranjera. Es decir, si nosotros no logramos también, más allá del bloqueo, que aquí hay personas que verdaderamente el bloqueo hace mucho daño, pero también aquí hay muchos empresarios que han querido venir aquí a Cuba. Si nosotros no logramos que ese incentivo para que inviertan en Cuba con, digamos, con algunas preferencias desde el punto de vista de las regulaciones, lo que se establece, y sobre todo el tema burocrático, que no demoremos tanto en muchas veces aprobar una inversión extranjera. Yo creo que también eso es otro incentivo que deberíamos tener en cuenta para la economía cubana y para su desarrollo. De pronto los incentivos son concretos, ¿no? No Sí, se estoy tratando de aterrizarlo para que no... la abstracción de un discurso académico. Primero empezamos, si puedo ampliar solamente en dos elementos de los que dijo Joel, que me parecen muy importantes. O sea, para que los televidentes entiendan, cuando hablamos de incentivo y los problemas que tiene, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Hay dos elementos en la economía cubana. El primero son los precios, el sistema de precios, y el segundo es el tipo de cambio. Hablamos de que desarrollo, de que construcción socialista es producción. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder que una empresa estatal produzca adecuadamente si luego el sistema de precios al que se enfrenta está diferenciado, tiene que pagar a precios altos porque tiene que enfrentarse al sector privado, pero luego cuando vende esos productos lo tiene que vender a un precio barato, entonces no puede pagar altos salarios, no puede pagar estímulos, no puede incentivar a sus trabajadores. Entonces ahí tenemos un problema grande. Eso sería lo opuesto a un incentivo, ¿no? Exactamente, en la economía cubana. El otro tiene que ver con lo que decía Joel, que es muy importante, que es el tema del mercado cambiario y del tipo de cambio. Es un objetivo declarado de la economía cubana. O sea, en estos objetivos que decíamos, estos elementos esenciales, lograr desarrollar las exportaciones, incrementar las exportaciones y sustituir las importaciones. Creo que el presidente hace solamente unos días estaba hablando de eso. Y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos el peor tipo de cambio posible en la economía cubana para lograr esos objetivos. Tenemos un tipo de cambio extremadamente sobrevaluado, o sea, muy bajo, estoy refiriendo al oficial, para la realidad de Cuba, que desincentiva totalmente las exportaciones y lo que hace es incentivar las importaciones. Entonces aquí vemos cómo tenemos un sistema de precios, en este caso, el tipo de cambio,
que va en dirección contraria al objetivo de lo que se está buscando, al objetivo de lo que se quiere, que es exportar más y sustituir importaciones. Por eso decíamos ahorita que el regulador en la economía tiene que cargarse estos elementos, tiene que encargarse de que los objetivos que se tienen, los objetivos declarados, estén alineados con las políticas que se hacen, con el sistema de precios que se pone, con el tipo de cambio que se pone y que no haya contradicciones entre los mismos, porque entonces es lo que decíamos ahorita, estamos como una soga alando en dos direcciones contrarias y no nos movemos en la práctica. Sí, hay un tema ahí que hablabas de planificación, Sí. de empresas, etcétera. No puede, es decir, todos los países planifican, nosotros no vamos a dejar de planificar. Ahora, el problema es el concepto de planificación que tenemos. Es decir, el concepto de planificación en Cuba es un concepto de asignación de recursos. Hoy ciertamente tenemos pocos recursos que asignar, pero hay dos muy básicos, que es el combustible y la divisa. Y entonces ahí hay un tema. ¿Y qué pasa? Que pareciera que eso es muy bueno. Oye, qué bueno, sí, pero si tú no le das la asignación a la empresa tiene el mayor de las posibilidades de decirte no puedo producir, no puedo trabajar, porque tú no me has dado, no me has asignado, no me has entregado lo que me prometiste que por el plan me ibas a dar. Entonces hay un cambio de concepto que debe introducirse realmente en la economía de eliminar esa asignación centralizada, pero lógicamente esto es un proceso paulatino, porque lo que tenemos que lograr, para no entrar en ese aspecto, porque eso sería un cuadrando la caja, es que la empresa estatal funcione como una empresa. Es decir, no es posible que tú sigas teniendo una empresa estatal que permanentemente tiene que estar pidiendo permiso prácticamente, o que para hacer algo, o no te dejan hacer algo, porque no puedes, porque no está en la norma, o si lo quieres hacer tienes que pedir un permiso, o tienes que esperar a que alguien te diga lo que puedes hacer. Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Entonces la empresa tiene que funcionar como una empresa. El empresario tiene que tomar decisiones y medir su riesgo. Se equivoca de buena fe, te equivocaste de buena fe, vuelve, repite, aprende de tus errores. ¿Te equivocaste de mala fe? Bueno, asume tu responsabilidad, ¿ok? Pero eso quiere decir que tú vas a dejar la empresa, porque a veces el concepto que aquí se tiene de que la empresa funciona como una empresa y la autonomía de la empresa significa que es que la empresa puede hacer lo que le da la gana. No, si la empresa siempre va a estar regulada por el Estado. O ya bien, lo lógico y lo normal a través de una entidad que represente al dueño. Hoy, definitivamente, la empresa tiene múltiples dueños. Tiene todos los ministerios ramales, tiene los ministerios globales, tiene las juntas de gobierno y por ahí cualquier otra cantidad de, de dueños. Es difícil así, ¿entiendes? Condiciones, alinear incentivos muy complicados. Pero, por ejemplo, tienes la empresa, en estos momentos existen más de 200 empresas hoy en Cuba con pérdida, que terminaron el año 2024 en pérdida. Pero de esos 200 y tantos, casi un 60% está en las empresas de la agricultura. Fíjense qué interesante. Donde más medidas se han aprobado para liberar a las fuerzas productivas, donde más medidas se han aprobado para incentivar lo que estábamos hablando, es donde mayores pérdidas hay. Ahí viene ahí hay otras variables que cruzan, como la propia fuerza de trabajo, como que otros elementos, digamos, el campesino no admite estar un dinero en un cajero. El campesino admite un pago cuando yo te hago por horas y tú me pagas ahí al momento, o por semana, o pactas con un tiempo determinado. Y todo eso está influyendo en que tú puedes haber aprobado todas esas medidas, pero no hay un resultado real. Y también, ahorita hablábamos de los sectores y la profe explicaba, si la agricultura en Cuba no logra también despegar como un sector que es clave para la alimentación y la soberanía alimentaria de este país, tampoco podemos estar hablando de un desarrollo en el socialismo como tal. Porque hoy, ahorita se hablaban, cuántas cosas se han hecho también para que las empresas cubanas, incluso a nivel ya de personas jurídicas, puedan exportar. Se han dado posibilidades, sin embargo las exportaciones siguen siendo todavía mínimas. ¿Y se ha incentivado? Sí, se ha incentivado, pero lo que hay es que evaluar por qué razón en estos momentos. Yo recuerdo que difundimos en la prensa que aquella exportación de limón, que se iba de limón, y después el carbón vegetal, y después, ¿dónde más está ese empresario privado o esa empresa cubana que esté hoy mirando ese universo también en la exportación? Desgraciadamente no pasa. Y yo creo que ahí hay otras variables
que también darían para otro programa, pero bueno, estamos hablando ahora de... Pero a ver, ahora yo me pregunto, ¿qué incentivos entonces necesitan esas empresas que ustedes están mencionando que no funcionan como empresas o los empresarios no tienen la mentalidad de empresarios? ¿Qué decirles a esas empresas en materia de incentivos? Yo te voy a decir muy rápido para dejar a Ileana y Joel. Uno puede, porque es cierto, se han puesto muchos incentivos y se han aplicado muchos elementos. Sin embargo, si los elementos esenciales, si lo principal no lo logras, todo lo que haces a partir de ahí es extremadamente complicado. Eso podemos montar todos los incentivos que queramos para exportar en la agricultura cubana. Si los exportadores luego, cuando exportan, reciben su dinero a un tipo de cambio de 24, todo lo que hicimos fue por gusto y se perdió en la práctica. Por tanto, hay elementos esenciales que marcan el devenir de que otras políticas que sean exitosas o no. Sí. Ese es el tema, ahí es donde estamos, que es decir, tú no puedes poner, tú no puedes decir, voy a incentivar, porque exportar no es una tarea de orden, es decir, dale, exporta, no, para exportar, no voluntad. Claro, tú tienes que tener un producto o un servicio que sea competitivo a nivel internacional. De lo contrario, tú no puedes exportar. Para que el turismo pueda volver a recuperar lo que otrora fue o casi fue y hubiera podido ser más quizás, es que tú tienes que tener un nivel de servicio en el turismo que compita con tu área de competencia, que es todo el Caribe. Tienes que hacerlo. Entonces no puede ser simplemente decir, construyo hoteles, o tengo un personal calificado, o tengo, no sé, o carretera. No basta con eso, porque el turista no viene para acostarse en una cama. ¿Ok? Es decir, ese es un tema. Entonces, claro, hay que buscar que por eso es tan importante que los incentivos se alineen y por eso es tan importante que las empresas tomen sus decisiones, pero lógicamente la empresa como empresa puede asumir sus propios objetivos, ¿ok? Pero el mundo que la rodea tiene que permitirle tomar sus propios objetivos, porque si el sistema de precios no está alineado, es decir, como debe ser, y no toma en cuenta todos los elementos que debe tomar, sencillamente la empresa, por mucho que quiera, no puede hacer nada porque está amaniatada. Si tiene que usar un tipo de cambio de 24 y no de 120 o de 300 tantos, está amaniatada. Todo eso, fíjate, todo eso le pone trabas. Si la inversión extranjera, quizás hoy el inversionista en Cuba no tiene que pagar esto, tiene muchas prebendas desde el punto de vista de impositivo. Sin embargo, la burocracia es terrible para que se la apruebe, el tema de la agencia empleadora. Es decir, hay una serie de elementos que ellos constantemente como que chocan con eso, amén de que, bueno, ahora tenemos una situación muy particular que se hace más complicado. Es decir, que si el mundo exterior, las condiciones donde se mueve esa empresa, ¿cierto? No se alinean también con cosas específicas y puntuales, no resolvemos el problema. Tú puedes decir, oye, vamos a innovar. Ahí tú tienes que ser innovador, pero la innovación tampoco es un UCAC. Es decir, tampoco es algo donde ni mando. Bueno, yo les propongo hacer ahora una segunda pausa porque hay un cuarto panelista que es el gurú que también tiene algo que decirnos sobre los incentivos y creo que se impone que hablemos sobre los incentivos que sí han funcionado, porque además tenemos historia de incentivos que sí han funcionado. Vamos a ver qué tiene que decir desde Jatibonico, el gurú. Al hablar de economía, se piensa en pan, en moneda. Así el estímulo queda apenas en la alcancía. Pero no solo le guía al hombre lo material, también es lo espiritual lo que nos lleva adelante. Así es igual de importante el estímulo moral. Por eso yo soy fan al gurú de Jatibonico, porque él ha puesto aquí otro tema que no hemos mencionado, que son los estímulos morales, ¿no? El incentivo moral, y que, como bien se ha dicho, de eso sí hemos hablado, que no es solo quedarnos en lo eminentemente económico, sino trascender justamente desde ese desarrollo económico por donde empezamos hablando en el programa. Y eso entonces lo conecto también con una pregunta que les tenía preparada, es cómo hablar, en qué sentido podemos movernos en esto de los incentivos, de los estímulos económicos y en el mismo movimiento crear un ecosistema que potencie la eficiencia, que además en otros momentos lo hemos logrado con estos estímulos positivos que les decía antes de la pausa, que en Cuba podemos echar mano de lo que en otras etapas de crisis también hemos hecho exitosamente,
sin que se violente la justicia social. Y eso es algo que siempre en este programa ponemos en el tope de los objetivos a alcanzar, la justicia social. Bueno, mira, yo antes de empezar el programa hablaba con los profes. Revisábamos para prepararme para esta invitación, que en el año 1973, en el Congreso, aquel 13º Congreso que fue clave, cambió con Lázaro Peña y cambiaron muchas cosas. Con ustedes, ese Congreso ameritaría un día que un Cuadrando la Caja de cuántas cosas económicas, incluso de ese 13º Congreso, salieron de ahí y cómo se cambiaron. Pero en ese Congreso se aprobó unas tesis sobre también el incentivo moral y el incentivo también económico que hacía falta para los trabajadores y para las empresas. Y de ahí salió, bueno, en la cúspide más alta, lo que conocemos hoy como los héroes del trabajo de la República de Cuba, pero también todo el sistema de estimulación, de entrega, incluso de repartir en esa justicia social para quienes más trabajaban, para quienes mejor desempeño laboral tenían, toda una serie de productos, televisores, carros, refrigeradores, etcétera, que se entregaban, muchos recordemos aquellos que se entregaban a partir de las empresas y del propio trabajo que uno hacía y que no se expresaba quizás en salario, pero se expresaba en un producto que era prácticamente subsidiado, es decir, los carros valían un precio que no era verdaderamente lo que pensamos que valiera. Pero esos incentivos fueron transitando en el tiempo. Hoy sí se mantienen incentivos morales, todavía se mantiene esta condición de héroes del trabajo para quienes más laboren, para quienes más trabajen, pero en realidad en ese afán, como tú hablabas, de concatenar todo este tema de eficiencia contra justicia social, hemos visto que no solo queda en que tú hayas estimulado ese trabajo, sino que queda, y vuelvo a lo que decía la profesora, revisar una y otra vez que la medida que usted haga hoy y lo que usted apruebe hoy puede ser que mañana no esté ya funcionando. Y en la economía eso es vital. Es decir, hoy usted puede tener un desempeño muy bueno, una eficiencia muy buena en una empresa, pero mañana se le va. Y el incentivo moral en estos momentos es bien difícil. Hay que decirlo así. Hoy usted muchas veces estimula a alguien desde el punto de vista moral y hasta la propia familia, hasta la propia sociedad, como te recrimina y te dice, pero solo esto. Es decir, ese estímulo moral, solo esto. Y yo creo que ahí funciona entonces lo que también hablábamos antes, que es ese sentido que tú logras, y eso va desde un liderazgo empresarial, desde un liderazgo también del sentido de pertenencia que tú logres con la tarea con la que tú estás hablando. En el sector presupuestado, por ejemplo, que ahorita hablábamos, los salarios son ínfimamente bajos comparados con el sector empresarial. Sin embargo, todavía hay un buen grupo que tiene un sentido de pertenencia hacia ese sector presupuestado y que los incentivos están en ser cada día mejor, en ofrecer un servicio mejor, en la salud pública, por ejemplo, en los maestros. Yo pienso en los maestros que día a día están ahí. ¿Qué incentivo tiene un maestro? No se le puede, más que la sonrisa de sus alumnos, que después se les reconozca. Y esos incentivos, yo creo que también, en este caso, Fidel hablaba mucho de que la economía tiene que también tener una expresión real en la justicia social. Y no sé hasta qué punto. Por eso justamente el Che siempre llevaba el tema de los estímulos morales y materiales de la mano. O sea, no dejar uno por el otro, sino llevarlos en una relación orgánica donde tú reconoces y estimulas al trabajador moralmente, pero que eso puede estar acompañado y ahí podría ser otro incentivo que es relacionado con cómo, sin mover el salario para no crear más inflación, pero usted puede hacer que ese mismo salario tenga otro poder de adquisición, ¿no? U otra garantía para la vida del trabajador. A ver, Marlene, lo que pasa es que ya a veces se hace una contraposición entre que una empresa sea eficiente y que haya justicia social. Sí, como si fueran dos cosas como si fueran dos cosas independientes. Entonces, nos dicen a los economistas que queremos que las empresas sean eficientes, que no pensamos en los trabajadores o que no pensamos en el pueblo. Y es todo lo contrario. Porque si las empresas son eficientes, y yo me canso de decirlo y una y otra vez, que debemos tener empresas estatales eficientes y fortalecidas, nosotros podemos tener mejores condiciones para poder hacer justicia social. En la medida en que yo tengo unas empresas cada vez más deprimidas
y por tanto una economía cada vez más deprimida, me cuesta más trabajo poder dar mejores condiciones de trabajo. No solo salario, fíjate, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, es decir, de transporte, de alimentación, etcétera, que es parte de la vida misma, que en definitiva es lo que también el trabajador necesita y busca también como parte de su justicia, porque es un trabajador que está dando, ¿no? Está aportando a la sociedad. Por eso no es dicotómico. Es así, es súper integrado y tenemos que verlo súper integrado. ¿Qué pasa con los estímulos morales? A mí me acaban de dar un estímulo moral. Es decir, a mí me dieron un premio a mí no, a todos los autores del libro, y nos han dado un cuadro. Me dieron un estímulo moral, nos dieron un estímulo moral. Y todos estamos contentísimos con nuestro estímulo moral. ¿Sabes por qué? No me dieron ni un kilo, ¿ok? Ni me lo van a dar. ¿Sabes por qué? Porque me lo dieron en un acto que para mí, de los economistas, que representa, ¿cierto? Un reconocimiento. Y ese es el problema. Cuando damos los estímulos morales formalmente, porque toca. Oye, a mí me han dado un papel y me han dicho, mira, este es el diploma que te tocó. Sin nada. Mira, eso no es ningún estímulo. Eso no es moral ni es nada. Entonces hay muchas maneras, después podemos hablar de las diferentes maneras que pueden existir para los trabajadores, que no es solo económica, que no son solo económicas, ¿no? Las económicas son muy importantes porque representan el aporte que hace el trabajador, y eso es básico, eso es esencial. A partir de ahí podemos hacer otras cosas más. Pero en el caso de los estímulos morales, igual habría que ver, yo no lo sé, no lo tengo claro, si todo aquello que se hizo en el año 73 hacia la fecha, ¿qué efecto realmente tuvo? Es decir, ¿hasta dónde cumplió verdaderamente los objetivos? Fue una época muy mala de Cuba, que recordemos, habíamos terminado la zafra de los 10 millones, Cuba estaba en una situación crítica desde el punto de vista económico. Es decir, no es la primera vez que estamos ahora, ¿no? Estamos en una situación crítica desde el punto de vista económico y empezaba a hacer un cambio. Justamente en el 72 entramos en el CAM, etcétera, etcétera, vamos a entrar a la clase de economía cubana. Pero digo, bueno, hasta dónde ciertamente hemos valorado que eso que se aprobó con mucha fuerza y que era muy necesario en ese momento, porque en aquel momento sobraba el dinero y no había nada que comprar. Y la gente no iba a trabajar, porque no le interesaba el dinero. ¿Me entiendes? Entonces era muy necesario estimular a la gente, darle algo a la gente, pero material, pero también de reconocimiento, moral, es decir, había que levantarle el ánimo a la gente, ¿me entiendes? Entonces era muy importante, pero yo no sé después, ¿me entiendes? No tiene... Bueno, en esa línea de la profesora Iliana, en donde la importancia de que el reconocimiento moral que tiene que seguir existiendo tenga sustancia, y no sustancia necesariamente monetaria ni económica, sino que sea orgánico, con que es un reconocimiento de verdad de ese colectivo de trabajo, de ese lugar donde se da ese reconocimiento. ¿Qué hacer para reconocer a los trabajadores cubanos y en ese mismo sentido entonces incentivarlo? ¿Qué hacer al interior de nuestras empresas, con nuestros trabajadores? Es en la misma dinámica de esos incentivos que en otras épocas hemos usado y sí hay resultados y sí se ha comprobado que funcionaron, ¿no? Estoy un poco ligándote todo lo que nos queda por decir. El problema es que este es un tema fundamental. Este es un tema fundamental porque no vamos a tener empresas eficientes, no vamos a tener empresas que produzcan bien si no tenemos trabajadores que quieran trabajar y que se esfuercen en su trabajo. Yo siempre digo que el principal estímulo de un trabajador tiene que ser su salario. Todo empieza por ahí. Entonces después, claro, eso no puede quedar solo ahí. Entonces, la repartición de utilidades, voy a poner la incidental. El salario. Escucha, el salario. Entonces tiene que complementarse todas esas posibilidades del salario con el resto de accesos a medios de consumo que se dan por los fondos sociales de consumo y también de estímulos morales. No sustituye uno al otro. De hecho, yo creo que está probado en la economía cubana que en la medida que un trabajador se ve mejor estimulado materialmente, los estímulos morales lo tocan más, los estímulos morales le llegan más, son más efectivos. O sea, a veces hemos querido verlo como que hacemos uno o hacemos el otro. No, es importante que estén los dos caminos en el proceso. Y el papel del salario es esencial y aprovecho para reivindicar ese elemento, porque al fin y al cabo el socialismo, lo que dice la teoría del socialismo, es que a los trabajadores hay que pagar el valor de su fuerza de trabajo. Si tenemos un salario que no refleje ese valor de la fuerza de trabajo en la práctica de la economía, muy difícilmente vamos a tener trabajadores que se sientan estimulados, muy difícilmente vamos a tener trabajadores que se sientan incentivados. Y hemos tenido algunas experiencias buenas
en la economía cubana, recuerdo, en los años 90, donde se montaron toda una serie de estímulos materiales, donde se pagaban algunos CUC, se mejoraron salarios en determinados momentos a finales de los 90, a principios de los 2000, y todo eso tuvo un efecto importante. O incluso divisas antes del CUC. A partir de todo ese proceso, tuvimos los años más grandes de crecimiento de la economía cubana, fueron esos finales de los 90, principios de los 2000, y se lograron a partir de esa combinación adecuada entre que el salario vaya cumpliendo poco a poco su función, que los estímulos morales estén vinculados a esos estímulos materiales, y yo creo que se lograron objetivos. Yo soy una entusiasta de la centralidad del trabajo y no solamente de ver el proceso a partir de la distribución, ¿no? O sea, yo veo el salario, voy a ser de abogada del diablo, no estoy por supuesto diciendo que no es importante el salario, no es eso, sino que veo todo el proceso como igualmente importante, ¿no? Cómo se siente el trabajador en ese centro de trabajo, qué condiciones tiene para ir al centro, para llegar al centro de trabajo, en el centro de trabajo, las condiciones materiales para trabajar. Está claro que hay un conjunto de problemas que hoy tenemos que hacen muy difícil estimular a un trabajador por las razones que sabemos, inflación, transporte, etcétera, etcétera. Ahora, también hacemos uso de un muy limitado, sistema de incentivos en los trabajadores, salario, que tampoco es el que es, ni es el que debe ser. Ok, yo no es que esté en contra de la distribución de utilidades, lo que pasa es que a veces siento que es como el contrapeso, ¿me entiendes? Pero aquí, por ejemplo, nosotros no usamos las comisiones. Un vendedor puede vender mucho más que el otro y cobra lo mismo. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas nosotros no sabemos cómo manejarlo, pero existen estímulos que no son económicos. Flexibilidad en el horario de trabajo. El hecho de trabajar en la casa, el teletrabajo, que la pandemia, por ejemplo, propició eso y fue bien, es decir, en general fue bien. Sin embargo, se acabó la pandemia y se acabó el teletrabajo. Es decir, ahí hay un tema. Está el tema de escucharlo, tomarlo en cuenta en las decisiones. Porque el plan a lo mejor tú tienes que levantar la mano porque no tienes más opción, pero hay otras cosas que son decisiones operativas de la empresa que tú sí puedes tomarlo en cuenta. Que los trabajadores participen. Que sí pueden participar y sí puedes tomarlo en cuenta su criterio, ¿me entiendes? Está el espacio laboral, espacio de ocio, el clima organizacional, la cultura organizacional, y ahí vamos entonces a los reconocimientos. Volvemos, esos son otros tipos de estímulos, que son los que llamamos interpersonales. Reconocimiento, premio, pero el premio no es el premio, es un premio, es decir, no tiene que ser ni un carro, ni un nada, es eso, ¿me entiendes? Si hay algo material, bueno, genial, una fiesta que se pueda dar, pequeña cosa aquí, más los estímulos que quizás son los que más se han usado en Cuba desde el punto de vista educacional, es decir, Me están haciendo señas y yo no quiero ser lo contrario, un incentivo para que ustedes vuelvan al programa, pero yo creo que tengo que sacrificar a Joel porque eres el del medio, porque me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo y decirle al director que no está incentivando el debate con esas señas, pero bueno, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí, pero yo creo que eso puede funcionarnos a nuestro favor para propiciar que regresemos y hagamos otro cuadrando la caja sobre los incentivos. Se nos quedó corto el tiempo y hay mucha tela por donde todavía trabajar. Recuerde que no basta con interpretar y describir. Yo le doy las gracias a mis invitados por eso. Recuerde que no basta solamente con comentar, sino que juntos, como hacia el final decía la profesora Liliana, y creo que es el sentimiento general, la participación es clave en todos estos incentivos para el desarrollo de la economía y del socialismo cubano. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que